Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar en el manejo de una matriz de LEDs. Para ello debemos tener presente lo siguiente. En el caso de una matriz de LEDs, tiene las características de que es un conjunto de diodos que están organizados por columnas y filas, siendo las columnas las verticales y filas las horizontales. Al hacer la activación entre una fila y una columna, podemos hacer de que se active el LED, es decir, se encienda, dependiendo su polaridad. Es por esta razón que debemos tener presente si el tipo de matriz que estamos utilizando es una matriz de ánodo común o una matriz de cátodo común. Se diferencia en la parte en que en el caso de ánodo común, todos los ánodos están conectados a las filas. Y en el caso de cátodo común, todos los cátodos están conectados a su fila respectiva. Si ustedes observan aquí, el número de pines va a corresponder al datasheet de su matriz, ¿sí? Y en el caso de que se muestre en este gráfico, tenemos 5 columnas por 7 filas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta configuración, debido a que, dependiendo si es de ánodo o cátodo común, nos va a ayudar para saber si yo a las filas debo mandarle 0 o 1, y de igual manera a las columnas. Si ustedes observan, por ejemplo, en el caso de este LED que está en la columna 1, fila 1, necesito yo mandarle a la fila un valor de 1 lógico y a la columna 0. Con eso yo voy a hacer de que se encienda este LED. En el caso de cátodo común es de manera inversa, es decir, a la fila mando un 0 y a la columna debería mandar un 1. Entonces, eso hay que tener presente en el momento que se va a utilizar, sea con el elemento físico o en el simulador para manejar el programa. En el presente ejemplo que vamos a trabajar es en que vamos a realizar el diseño de un programa para utilizar una matriz de 5×7, es decir, 5 columnas, 7 filas, las vocales en mayúscula, como ustedes observan en este gráfico. Tenemos la A, la E, la I, la O y la U. La conexión del circuito es el de acá que vamos a realizar en el Proteus. Tengan presente lo siguiente. Debido a que yo puedo hacer encender toda una columna, estamos diciendo de 7 LEDs, estos van a consumir una corriente considerable. Por esa razón se utiliza el transistor que ustedes observan acá y una fuente de alimentación externa, ya que esta fuente es la que va a entregar la energía necesaria en el caso más extremo de que funcionen los 7 LEDs y no entregue el Arduino esa cantidad de corriente. Estamos hablando alrededor de 105 miliamperios. Ten en cuenta que el Arduino, cada uno de los pines entrega máximo 40 miliamperios. Para ello nosotros nos dirigimos al Proteus. Aquí yo ya previamente tengo hecho el circuito en el cual vamos nosotros a trabajar. Si es que nosotros queremos cargar la matriz de LEDs, nos dirigimos a esta sección. Debemos dirigirnos a la sección de Optoelectronics y aquí a la categoría de matrices. Aquí existe un grupo de matrices. Yo la que estoy utilizando es esta matriz de 5×7 de color verde. Entonces es la que vamos a utilizar acá. Por otra parte, los transistores que estamos utilizando son transistores PNP, NPN, en donde nosotros, si su codificación es la 2N3904.
Estos transistores de igual forma yo puedo aquí digitar 2N3904 y nos va a permitir que nosotros podamos cargar eso para hacer la simulación. Bien, entonces aquí lo primero que debemos tener en cuenta es en el caso de la conexión del GND de la fuente con el GND del Arduino. Si ustedes se percatan, este GND es el pin negativo de esta fuente externa y a su vez esta fuente en su positivo se conecta a los cátodos, perdón, a los colectores de cada uno de estos transistores. Este tipo de transistor, para realizar la polarización, se necesita conectar una resistencia de base. En este caso hemos conectado resistencias de 330. Para que nosotros podamos habilitar, es decir, que entren en funcionamiento, basta que yo le dé un 1 lógico. Se cierra el transistor y deja que pase 1 lógico a cada columna según yo necesite. Es por eso que este modelo de matriz correspondería a una matriz de cátodo común. Es decir, en la columna yo voy a necesitar 1 y en la fila voy a necesitar 0. Esto vamos nosotros a programar para verificar el funcionamiento de este circuito. Bien, en el programa nosotros vamos a realizar lo siguiente. Colocamos las variables asignados, ¿sí? Con C, que sería columna, está conectado desde el pin 13 hasta el pin 9, en tanto que las filas van desde el pin 8 hasta el pin 2. Eso es lo que se observa en esta parte de acá de la conexión, lo que son columnas que van hacia los transistores y desde el pin 8 hasta el pin 2 que van a las filas. Colocamos variables para los contadores, para los índices en los vectores, porque vamos a utilizar con vectores, y una variable tipo char, ya que por medio del monitor serie nos va a enviar la información para que nosotros podamos mostrar la vocal elegida. Entonces, en el caso de la matriz, que para la vocal A hemos utilizado 5 vectores que corresponderían a las 5 columnas. Es decir, tenemos en cada uno de ellos lo que es el pin que habilitaría lo que corresponde a la fila. Ahora, esto aquí nosotros le podemos observar de esta manera. Si nos fijamos aquí en la guía que ustedes ya disponen, tenemos lo siguiente. Tenemos esta matriz, tenemos colocada acá. Es decir, en donde está 0 se va a encender el LED, ¿sí? Y en donde está 1 va a permanecer apagado. Es por lo que estamos en la configuración de matriz de cátodo común. Ahora, al decir cátodo común, es decir que en cada una de las filas yo debo mandar 0 para que se prenda. Entonces está aquí. Si ustedes observan la relación que está aquí mostrada, ¿sí? Aprovechando la edición de Word se puede identificar. Tenemos aquí columna 1, columna 2 y así, etcétera, ¿no es cierto? Es lo que aquí está mostrando, ¿sí? Estamos por ahí, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo. De igual manera para la vocal E, cambiamos acá y lo que aquí nos está mostrando para la vocal E, más acá abajo sería para las siguientes vocales. La vocal E, la vocal I, la vocal O y la vocal U. Entonces tenemos aquí todo este grupo de vectores que van
a asociarse para mostrar las vocales, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta donde hay un 0, significa que va a encenderse ese LED en esa posición. Es decir, por ejemplo, en la U tendríamos toda esta parte que se va a encender, es decir, todos los LEDs de esa columna excepto la última. Eso se puede observar un poquito mejor en la matriz. Si ustedes observan acá, es lo que aquí se está planteando. Después con los punteros, pues nosotros vamos a poder hacer la observación de cómo está el algoritmo de lectura. Bien, entonces ahora sí vamos al Voice Setup. En el Voice Setup nosotros necesitamos primerito establecer, como todos van a ser salida, utilizo este algoritmo en donde pongo desde el pin 2 hasta el pin 13 que estén todos como salida. Es una forma más rápida, como se había indicado en videos anteriores. Tenemos que garantizar que todos inicien apagado, por eso se les manda a cero, incluyendo los transistores que van para las columnas, es decir, que iniciarían los transistores de acá. Estos, como están con 0, van a arrancar apagados, es decir, toda la matriz estaría apagada. Ya, inicializamos el puerto de comunicación serial, ¿sí? Y vamos al void loop. En el caso del void loop, ¿sí? Primero vamos a crear otros métodos. Por ejemplo, voy a crear un método de retardo que me va a servir para la visualización entre cada columna. Tengo el método para la vocal A, ¿sí? Y comenzamos. En el caso de acá, ponemos la estructura para que pueda leer desde el puerto serie. Si ustedes se percatan, esta instrucción de acá nos va a ayudar para detectar cuando la computadora envía una información. A su vez, lo que se hace es en la variable tipo char que se ubicó acá inicialmente, se va a cargar lo que lee desde el puerto. Ahora, esta información, ¿sí? Vamos a utilizar, para no utilizar ifs consecutivos, vamos a utilizar una estructura de switch case. Entonces ponemos esa variable y vamos a verificar si es que ha sido la vocal A. Tomen en cuenta que es entre comillas simples. La comilla simple por lo general está sobre la letra P junto al número 0. Entonces tendríamos esto. Y en el caso de que es la vocal A, salta el método que dice vocal A, que sería el de acá. Sí, es para organizar la información para que no esté todo aquí acumulado, si no sería un poquito difícil de comprender el funcionamiento. En el caso que sea la vocal E, de igual manera, I, O y U. ¿Sí? Entonces tendríamos para las 5 vocales. ¿Ya? Ahora, en los métodos nosotros vamos a tener los métodos para la vocal A, para la vocal E, para la vocal I, para la vocal O y para la vocal U. Entonces, va a ser esto necesario de que tengamos presente, porque nosotros vamos primerito les voy a explicar sobre cómo estructurar para que aparezca la vocal A en el programa. Entonces, tendríamos de esta forma. En primera instancia, vamos a hacer de que para que yo pueda revisar que haga todo este proceso 10 veces, es decir, desde 0 hasta 9, es decir, 10 veces. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que realizar? Tengo que habilitar la columna que corresponde, es decir, con 13 en 1 hago de que este transistor que está conectado al pin 13 se cierre y me tiene lista esta columna para que yo pueda
mandar los datos para que se prendan los que están con 0 y los que están con 1 pues no se van a encender. Entonces eso es lo que hace aquí. Si ustedes observan, los otros pines están en 0. Pongo la estructura para leer los vectores. Aquí voy a leer el vector. Por la razón que se pone de 0 hasta 6 es porque los vectores tienen estos 7 datos. Por esa razón se coloca esta condición. Entonces, hacemos que escriba en los pines, comenzando desde el pin 8, es decir, desde este pin hasta el pin 2. Entonces, ¿qué es lo que realiza el algoritmo? El algoritmo dice que coloque el primer for en el pin 8. ¿Qué cosa? Lo que está en el vector AC1 que corresponde a la parte de acá, AC1. Y coge esta información. Este dato es el que va a mandar a la matriz. Es decir, de aquí se enviaría para que sería esta primera fila. Con el siguiente for, si ya no sería 0, sino sería 1. Entonces sería para el pin 7. Con el siguiente for sería para el pin 6 y así sucesivamente hasta que llegue al pin 2. Una vez que ya va mostrando, cargando todos los valores, ¿sí? Vamos al retardo que estaba acá. Con este retardo dice, a ver, muestre durante 4 milisegundos los datos en la columna 1. Después de eso, ¿qué hace? Ya se habilita ahora la columna 2, ¿sí? Y la columna 2 realiza la misma estructura, ¿sí? Es decir, pero ya no coge el vector de la columna 1, sino el vector de la columna 2. Eso está aquí. Y así va sacando cada uno de los diferentes vectores, después de dar un retardo de 4 milisegundos. Entonces, se va el retardo y ahora vamos a habilitar la tercera columna, ¿sí? Igual ahora saca los datos del tercer vector de la columna 3, da su retardo y ahora activa la columna 4 y en la misma estructura aquí lee el vector 4, da un retardo y nos faltaría la columna 5. Igual, aquí activa. En el pin 9 está la columna 5, que es esta de acá. Esto se dirige hacia la base de del transistor 5 que conecta la columna 5. Entonces se tiene de esta manera. Listo. Toda esta es la estructura que corresponde para la vocal A. ¿Sí? Si esto yo colocara aquí en el void loop, imagínense la cantidad de código que habría que hacer. Por esa razón es importante el uso de métodos. Esto en el PDF de guía ustedes van a observarlo y a poderlo transcribir sin ningún problema. Entonces, eso tenemos. En el caso de la vocal E, hacemos lo mismo, sino lo que va a cambiar son los vectores. Está E de la vocal E, que está más acá abajo. ¿Sí? En el caso de la vocal I, O y U, están estructurados de esa manera. Entonces tenemos en el caso de la vocal I, ¿sí? Están aquí. I1, IC2, IC3, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Tenemos aquí la vocal O. Y por último,
de la vocal U. Entonces, es como está estructurado. Bien, una vez que realizamos la compilación, cargamos el dato acá y procedemos a hacer la simulación. Tomen en cuenta de que cuando sale aquí en el vector, en el virtual terminal, perdón, debe estar habilitado el eco para yo poder observar lo que digito. Entonces miren, si yo coloco la letra A mayúscula, me aparece acá encendiéndose los vectores. Obviamente que por la velocidad de procesamiento pues no se aprecia muy bien. Si yo digito la letra E, ¿sí? Entonces va a estar ahí apareciéndonos la letra E, ¿sí? La I, la O y finalmente la U. Si yo mando otro dato, por ejemplo la S, pues simplemente termina de hacer las 10 secuencias y se queda uno de ellos activado, ¿sí? Hasta que yo presione una de las vocales. Bien, entonces es en cuanto al manejo de la información. El programa está en el archivo guía que se les ha colocado. Espero de que les sea de utilidad y nos encontraremos en la clase virtual. Una buena jornada.